Bueno, colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre, como siempre comento en los videos, es el contador Martín Raúl Quinteros. Soy contador público, soy docente y además idóneo en la CNB. Dentro de este canal, que es Cabritos Capital, que es la empresa en la cual yo dirijo con mis socios, nos dedicamos al tema del asesoramiento financiero y a la educación financiera. En este caso, vamos a analizar hoy, que es un tema que viene muy en auge en estos días, más que todo, que es el tema del famoso dólar CCL y por qué y cómo afecta el dólar CCL a nuestros CDRs. Específicamente vamos a hablar de los CDRs. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es, bueno, ¿por qué una modificación del dólar CCL hace variar el valor de mi CDR? ¿No? ¿Por qué en Estados Unidos el precio de la acción está igual o sube y acá en Argentina baja? Bueno, justamente porque lo afecta el CCL. Y acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, yo que les voy a mostrar un material que es parte de un curso que dicto, que se llama Primeros Pasos para aprender a invertir en la bolsa. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los CDRs tienen o podríamos decir que tienen dos precios, ¿no? Por un lado tienen un precio o un valor ideal, por decirlo de alguna manera, un precio de fórmula, y por otro lado está el valor de mercado, ¿no? Empecemos con el valor de mercado, que es el más fácil. El valor de mercado del CCL se determina ¿por qué? Por la ley de oferta y demanda, ¿no? Cuanto más demanda hay, el precio sube; cuanto más oferta hay, el precio baja; cuanto menos oferta hay, el precio sube; cuanto menos demanda hay, el precio baja, ¿no? O sea, la ley de oferta y demanda de la economía que conocemos todos. Ese va a ser un precio por un lado, o sea, lo que se opere, el último valor operado. Pero por otro lado vamos a tener este valor ideal del CCL, que va a ser un valor que al CCL siempre va a estar corriendo detrás. O sea, dentro de este valor ideal, los precios de mercado siempre van a correr atrás del valor ideal para acercarse o terminar igual que el valor ideal. ¿Y aquí cómo se puede definir el valor ideal? Bueno, lo podemos definir con esta fórmula, que es el precio de la acción de origen, o sea, cuánto vale, por ejemplo, mi acción de Apple en Estados Unidos, en dólares, multiplicado por el dólar CCL, el famoso dólar CCL, que es el contado con liquidación o el dólar cable. Y eso se divide por el ratio de conversión, que no vamos a ahondar en ratio de conversión, pero básicamente el ratio de conversión es que por ahí los precios de la acción de Estados Unidos son muy caros. Por ejemplo, una acción que vale $400, para un inversor pequeño en Argentina va a ser muy difícil comprarlo. Entonces lo que hace el mercado es aplicarle un ratio de conversión. Tantos CDR equivalen a una acción de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, con Apple son 10 CDR equivalen a una acción de Apple de Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, acá lo que tenemos que ver en este precio ideal es que uno de los grandes factores del precio ideal es el dólar CCL. Por ende, si la acción de Estados Unidos se permanece en cero, no tiene variaciones, está en cero, pero el dólar CCL en Argentina, como hoy, 28 de noviembre de 2023, baja como resultado de especulaciones cambiarias que tienen que ver con el cambio de gobierno. Estamos en un momento donde va a venir un nuevo presidente al país, donde ha perdido Alberto Fernández y ha ganado, en el balotaje ha perdido Sergio Massa, actual ministro de Economía, y ha ganado Javier Milei como nuevo presidente. Por ende, se están generando muchas modificaciones en el mercado, especulaciones, variaciones, se están tomando decisiones en el Banco Central que hace que los precios, las cotizaciones de dólares se modifiquen. El día de hoy específicamente y esta semana el dólar CCL ha estado a la baja, ¿no? Raro en nuestro país, pero ha estado en la baja. Entonces, acá claramente podemos ver que como tenemos un precio ideal, si la acción de Estados Unidos se permanece igual, pero el dólar CCL baja, mi CDR va a bajar de valor, porque el valor de mercado va a tender a ir a este precio, a este valor, digamos, ideal. En cambio, si la acción de Estados Unidos se mantiene igual, pero el dólar CCL sube, mi CDR en pesos va a subir. ¿Por qué? Porque el valor de mercado va a tender a acompañar la suba del CCL. ¿Se entiende? Bueno, eso es el primer concepto. Y en el segundo concepto, para verlo, acá en la página de TradingView,
lo podemos, digamos, podemos analizar esta segunda parte de este video, que es, bueno, mis tenencias de CEDAR bajan por el dólar CCL. ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿Me voy? ¿Dejo de invertir? ¿Me hubiera convenido salir la semana pasada? Bueno, que la semana pasada hubo una alza del CCL, llegó hasta 990 más o menos, 1000 pesos, y ahora bajó, hoy está en 860. A ver, estamos con el mercado, no, ya cerró el mercado, pero 841 aproximadamente, ahí se está terminando de actualizar. Por ende ha bajado bastante, ¿no? Más de 150 pesos. Entonces, ¿me convenía vender la semana pasada? Bueno, en realidad, colegas, primero, acá no hay ni recomendación ni de compra ni de venta porque esto tiene que ver con la educación financiera, este video, pero va a depender, la compra o la venta, no va a depender del valor del CCL porque no tiene ningún sentido. El CCL es un valor que va a ir cambiando de acuerdo a decisiones políticas en nuestro país. Y nosotros no podemos operar por política, ¿no? Por decisiones políticas porque no las podemos controlar. Nosotros somos pequeños inversores, nunca vamos a poder controlar una decisión política de un país. Por ende, no es correcto tomar decisiones en ese sentido, sino que debemos tomar las decisiones basado en dos situaciones. La primera, el valor real del CDR, que ¿cuál es? El valor por el cual ingresamos al CDR, el precio de Estados Unidos. Si yo estoy en Pepsi, por ejemplo, que estamos viendo acá, un análisis técnico de Pepsi, hermosa empresa para haber entrado, vuelvo a decir, no es recomendación de compra, pero es una hermosa empresa que está en un muy buen lugar, digamos, para todo listo para salir para arriba, digamos, parecería serlo, si no hay ninguna baja en Estados Unidos. Por ende interesante para pensarlo. Entonces digo, uno tiene que, entramos, vendemos o compramos una acción por el precio de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Pepsi, 168 pesos. Si yo compré acá, bueno, acá puedo vender o espero hasta llegar arriba del canal, esto haciendo un análisis técnico rápidamente, ¿no? O cuando llegue a la media de 200, bueno, o a la mitad del canal, habría que analizar cuál es la estrategia. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es tomar la decisión en base al precio de Estados Unidos. Y lo segundo es tomar la decisión en base a tu perfil de inversor y a la estrategia. Porque acá la respuesta sería, cuando a mí me preguntan, contador, ¿vendo Pepsi? Y yo les diría, bueno, depende. Ustedes recuerden esto, para que haya una persona que pueda vender un CDR de Pepsi en el mercado, tiene que haber otra que le quiera comprar. Porque básicamente el mercado es eso, si hay una venta y una compra. Por ende, hay una persona que está pensando que lo mejor de todo es vender Pepsi ahora y hay otra persona que está pensando que lo mejor de todo es comprar Pepsi ahora. Por eso existe el mercado. Entonces digo, depende la respuesta si conviene vender o comprar. Depende de tu perfil de inversor y depende de tu estrategia. Depende si estás invirtiendo al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo. Si tienes un perfil de inversor conservador, moderado, agresivo o algunas distintos perfiles que pueden rondar entre esos tres conceptos. Entonces va a depender del cliente. Por eso es que uno no puede asesorar por un canal de YouTube, porque para poder asesorar tenemos que ser yo tengo que ser su asesor financiero y desde ya les digo que les voy a dejar en el link del video para que puedan darse de alta la cuenta en Balance. Yo soy asesor financiero de Balance y dueño de la CNB. Les voy a dejar el link para que puedan darse de alta una cuenta conmigo como asesor y con mi equipo, ¿no? Así bueno, los invito. Pero viendo la cartera, analizando el perfil, recién ahí podemos tomar una decisión, ¿no? Bueno, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, para finalizar el video, esta pregunta de, bueno, entonces me hubiera convenido vender el CDR la semana pasada, ¿no? Porque ahora, esta semana tuvo una baja grande, pasó de 1000. De hecho, podemos analizar el gráfico rápidamente del CCL, lo que fue haciendo. Fíjense lo que estuvo haciendo. El CCL llegó a valer 1075 allá antes de las elecciones, el viernes 20 de octubre, ¿no? Después empezó a bajar con, estas son las elecciones generales con el triunfo de Massa. Luego volvió a subir hasta llegar acá a esta nueva corrida, si se quiere, casi hasta 1000 puntos, 795 pesos, que fue la semana pasada, luego de la victoria de Javier Milei, y ahora estamos en unas correcciones de estos 3 días que se deben a medidas más que todo del Banco Central, ¿no? Del Banco Central y del Ministerio de Economía para
ajustar el valor de los dólares financieros. Y digo, entonces una inversión me podría haber sido, bueno, me convendría haber vendido mi CDR acá arriba en 977 y volver a comprar acá abajo. Bueno, sí, por supuesto. Ahora, eso solamente lo podemos hacer si podemos ver el futuro. Nadie sabe cuáles son las decisiones que va a tomar el Banco Central. Por ejemplo, la decisión que tomó hoy de emitir una nueva letra en donde la pueden tomar determinados inversores calificados y eso hace que salgan de los instrumentos financieros para ir a esa letra y hizo que el dólar se le bajara. Entonces digo, es imposible saber tener esa información. Por ende, no vamos a poder tomar esa información en el dólar CCL o esa decisión basada en el dólar CCL. Por eso es que la decisión se basa en la acción de Estados Unidos, no en el dólar CCL. Pero es cierto que tuvimos una corrección grande, llegó hasta 800 pesos hoy. Ahora, si yo estoy invertido en CDR porque mi estrategia plantea que es CDR, ¿no? De acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mi plazo, de acuerdo a mi interés como inversor, quiero invertir en CDR porque quiero estar dolarizado. Bueno, bárbaro. Entonces, primero nos centramos ahí. Ahora, segundo, me hubiera convenido vender los CDR. Supongamos que uno está haciendo, en esta última conceptualización, está haciendo una rotación de cartera. ¿Qué quiere decir rotación de cartera? Rotación de cartera es tomar, supongamos yo tengo una cartera de CDRs, tengo el CDR de Apple, vamos a suponer, y considero que el CDR de Apple ya llegó a un valor donde yo lo quiero vender y me quiero pasar a otro CDR, supongamos el de Pepsi. Entonces la pregunta sería, bueno, me hubiera convenido hacerlo la semana pasada. Y la respuesta ahí es no, no te hubiera convenido hacerlo la semana pasada. Y ahora lo vamos a ver en el gráfico. ¿Por qué? Fíjense, acá tenemos, primero, este es el gráfico de Apple en dólares estadounidenses, ¿no? O sea, la cotización en dólares. Fíjense que de corto plazo, en un análisis muy rápido de corto plazo, el CDR de Apple pasó de máximos acá casi de 200 dólares a valer 166 dólares, rebotando justo en la media de 200, que es esta línea que tenemos azul acá, y luego comenzó a subir, que son las subas de estas dos últimas semanas en Estados Unidos, que podríamos decir que es la suba del rally navideño, habría que ver cómo sigue esto este mes, pero rompiendo esa línea, acá tenemos una resistencia, la rompió, siguió y llegó hasta los valores máximos, hasta este pico máximo que ha tenido anteriormente, ¿no? Hasta acá, llegó al mismo valor acá arriba. Por ende podríamos decir que de corto plazo sería la compra hubiera sido interesante acá, en la media de 200, y ahora estaríamos llegando a un nivel de venta. ¿Por qué? Porque ya no estamos encontrando con un límite en la suba del valor, ¿no? Aparte tenemos el RSI que había llegado a sobreventa, a sobrecompra, perdón. Tenemos el Concord nadando muy arriba, o sea, ya nadando acá abajo, muy arriba en las montañas, ¿no? Este es un concepto que le saqué, que lo saqué del colega Andy Stop Loss, que les recomiendo ir a mirar su video, muy interesante, yo he aprendido muchísimo de él, de hecho he hablado con él, muy interesante su canal, así que les recomiendo visitarlo. Y Andy dice que estas son las cimas de la montaña y dice que este es el mar, en el Concord, que lo explica muy bien él. Y teníamos a Apple acá en la cima de las montañas, entonces era un momento también de venta. Y por otro lado tenemos el MACD, también fíjense en máximos de estas medias, en máximo de las medias ya pegando la vuelta, ¿no? Pegando la vuelta. Entonces es razonable que Apple en el corto plazo realice un ajuste de su valor. Es razonable que realice un ajuste de su valor. Por ende, podríamos pensar, si yo quiero mantenerme en CDR, salir de Apple porque ya llegó a un objetivo de corto plazo y rotar mi cartera a otro CDR. Muy bien. ¿A cuál, por ejemplo? Bueno, uno interesante es Pepsi, que Pepsi también viene en un canal alcista de mediano plazo muy interesante y se ha subido arriba de la media de 21. Fíjense que Pepsi, bueno, en principio está bajista de corto plazo, no como Apple que está alcista, pero Pepsi está bajista, pero ya recuperando valor, la media de 21 o la media de 20 en este caso subiendo para ya empezar a pasar a la media de 50, a la media de 150 y a la de 200 y con una clara tendencia al alza, por lo menos por ahora, a punto de pagar dividendos, muy interesante, con
indicadores mucho más interesantes, ¿no? No están acá arriba, están en el medio del RSI, subiendo, con un Concord con muchas manos grandes comprando, no tan arriba, fíjense, a diferencia de Apple que lo teníamos por acá arriba, Pepsi todavía tiene recorrido. Y por otro lado, con un MACD que, a diferencia de Apple que lo teníamos acá arriba, a las medias móviles, acá la tenemos recién cruzando el valor de 0, por ende con bastante recorrida al alza. Así que no sería para nada despreciable un reacomodamiento de la cartera y pasarnos de Apple a Pepsi. Son dos sectores distintos. Pepsi tiene que ver con el consumo defensivo y Apple con las tecnológicas, pero sería interesante ese paso. Vuelvo a decir, no es una recomendación de compra, es simplemente un análisis de ejemplo. Ahora, algún inversor me dirá, bueno, pero me convenía hacerlo la semana pasada que el CCL estaba más arriba. Bueno, la verdad que no, la verdad que te convenía hacerlo hoy. ¿Por qué? Fíjense, si analizamos, no se debe analizar, hacer análisis técnico de los CEDAR, pero en este caso lo vamos a hacer a simple digamos, modo de ejemplo, para ver que efectivamente nos convenía hoy pasarnos a Pepsi y no la semana pasada. Fíjense qué pasó en el CDR los últimos 3 días, que son los días que viene de baja, ¿no? Tuvo una baja Apple de, bueno, vamos a ir hasta ahí abajo, del 17% en pesos, el CDR. Claro, bajó el CCL, pero Apple fue subiendo, porque Apple, cuando bajaba el CCL, seguía subiendo. Por ende, recortó un poquito la baja y bajó solo 17%. Ahora, vamos a ver qué pasó con Pepsi. Pepsi, en el CDR, veamos qué hizo. Llegó hasta acá arriba y tuvo una baja de 27%. O sea, bajó 10% más el CDR de Pepsi que el CDR de Apple. ¿Por qué? Bueno, porque la acción de Estados Unidos de Pepsi se mantuvo casi fija, se estuvo casi lateralizando, subió muy poquito, contra la acción de Apple de Estados Unidos, que sí subió un montón, ¿no? Siguió alcista muchísimo porcentaje más. Por ende, ese 10% de diferencia que subió Apple y no subió Pepsi, hizo que el CDR de Pepsi bajara 10% más. Ahora, no me conviene vender Apple con el 17% menos de pesos y comprar Pepsi con el 27% menos de pesos, porque yo no estaba en Pepsi, estaba en Apple. ¿Se entiende? Con esa diferencia del 10% yo puedo comprar más CDR de Pepsi. Y si obviamente me sigo posicionando en CDR, estoy esperando un recupero de CCL en el mediano corto plazo, que obviamente todos esperamos lo mismo, pero supongamos que ustedes esperan un recupero del CCL en el corto plazo, muy interesante para pasarse de Apple a Pepsi, ¿no? Así bueno, hasta acá el video. Es simplemente para comentarles un poquito más, para empezar a charlar un poquito de análisis técnico. Vamos a volver a los próximos videos explicando un poquito también los diferentes indicadores que podemos ir analizando, que hoy los vimos muy por arriba. Y les recuerdo que estos videos no son asesoramiento financiero, son a simple nivel de educación financiera para que podamos todos los inversores tener más información al momento de invertir. Los invito nuevamente a ser parte o estar asesorados por mí y por mi equipo en el link que voy a dejar en el detalle del video y nos encontramos en la próxima clase.